Continuemos con el segundo caso que habíamos hablado ahorita, que era bajo lubricación hidrodinámica o lubricación completa para cojinetes de superficie plana. Recordarán ustedes esta gráfica que habíamos visto en clases anteriores, donde vimos los diferentes regímenes de lubricación y veíamos que este régimen de lubricación teníamos una diferencial de presión. Aquí mayor presión, aquí menor presión, diferencial de presión, se produce una succión que me garantiza pues que se vaya generando la película en función de la velocidad angular del eje. Decíamos que para que se produzca este régimen de lubricación las velocidades angulares deben ser altas, ¿cierto? Entonces fíjense que acá tenemos esa alta presión o esa distribución de presión en el punto inicial de contacto cuando comienza la operación el cojinete, y aquí vemos en función de la longitud, aquí vemos la longitud, la distribución axial de la presión. Vemos que en la mitad pues tenemos, en este perfil de presión en la mitad observamos que tenemos mayor presión. Acá en estos puntos puede haber fugas en los extremos, que pues eso sí sea normal, una pequeña fuga en este tipo de cojinetes. Y la presión en el exterior del cojinete es la presión ambiente, que en forma típica es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces ahí tenemos también la diferencial de presión. Tenemos entonces que vamos a observar el procedimiento para el diseño de este tipo de cojinetes bajo lubricación completa, película completa, ¿sí? O lubricación hidrodinámica. La pasada fue lubricación límite. Observemos algunos puntos importantes a la hora de comenzar con nuestro diseño y corresponde a la parte de rugosidad superficial. Si recordamos un poco, cuando vimos los regímenes de lubricación, veamos las principales características tanto de la lubricación hidrostática, hidrodinámica y elastohidrodinámica. Si recordamos, en la elastohidrodinámica era importante la rugosidad superficial, porque había deflexiones elásticas en la superficie, entonces necesitamos que tuviéramos una alta rugosidad para que me permita obtener la capa microscópica. De una u otra manera, acá pues va a ser al contrario, acá nos importa mucho la rugosidad superficial, antes debe ser lo menor posible, lo menor posible. Fíjense que me dice que el eje o el muñón puede tener valores aceptables de rugosidad superficial de 16 a 32 micropulgadas o 0,40 a 0,48 micrómetros. Veamos que estos valores de rugosidad superficial son realmente bajos, ¿sí? Esto para el muñón, y el cojinete debe tener un acabado igual de ser posible, debe ser de una dureza menor con el propósito de producir un asentamiento inicial. Entonces fíjense que esto de acá veíamos que era importante cuando estamos hablando de los diferentes tipos de materiales y hablábamos de una condición que es la fácil incrustación. Entonces tenemos que decir que es de fácil incrustación si la dureza es baja. Normalmente puede que la rugosidad tanto del muñón, que es el eje, y el cojinete, que es la superficie del cojinete, sean iguales, ¿sí? Adicional a eso me dice, se pueden lapear o pulir la superficie con el propósito de producir un acabado superficial de orden de 8 a 16 micropulgadas, 0,20 a 0,80 micrómetros. ¿Qué quiere decir esto? Esta rugosidad de acá, la que yo puedo obtener en un proceso de mecanizado o en un proceso de remoción, ¿sí? Pero para obtener o para disminuir como tal esa rugosidad puedo utilizar pulidoras, ¿cierto? O lapeado, que es lapeado pues sería como choque de perdigones ¿sí? O de elementos que chocan con la superficie. Al chocar con la superficie pues van a disminuir como tal esa rugosidad o esas asperezas superficiales en el material, el lapeado, ¿sí? Entonces, acá la rugosidad superficial debe ser lo mínima posible porque no me interesa mucho o no sería un factor importante. El espesor de la película. El espesor mínimo de película aquí sí es bien importante, que es el H sub 0. El H sub 0 depende como tal, ¿cierto? Del diámetro que es el diámetro del cojinete.
¿sí? Entonces yo puedo estimar ese h sub 0 como 0,0025 veces el diámetro del cojinete. ¿Sí me voy a entender? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Esta es una aproximación, yo la puedo utilizar porque es muy acercada a la que nosotros veíamos anteriormente en las anteriores diapositivas con lo que acabamos de sub 0. Porque ya también hablábamos que ese espesor mínimo dependía de la rugosidad del muñón y del cojinete. El valor sugerido para diseño depende del tamaño del muñón. ¿Sí? Sino que acá solamente podemos tomar esa aproximación. Cogemos 0,0025 por el diámetro del cojinete y tenemos una aproximación muy acercada a la real de lo que sería el h sub 0. Sería como un h sub 0 estimado. Un h sub 0 estimado. Otra parte importante va a ser la largura diametral. Para encontrar la largura diametral, pues realmente voy a utilizar las mismas fórmulas. La misma fórmula no, sino la misma tabla que veíamos anteriormente para el caso de lubricación límite. Entonces depende del diámetro nominal del cojinete, la velocidad de giro, la rugosidad superficial del muñón y otras consideraciones como la expansión térmica del muñón y del cojinete. ¿Sí? Dice que por regla general se debe considerar que la largura esté en el intervalo de 0,01 a 0,02 veces el diámetro del cojinete. Podemos tener una aproximación así o podemos tener la aproximación de acuerdo a las tablas que trabajamos anteriormente. Miremos acá cómo sería ese procedimiento de diseño para lubricación completa o película completa. Inicialmente vamos a dar nuestros parámetros para este ejercicio. Vamos a sacar nuestros parámetros. Coloquemos nuestros parámetros acá. Dice, diseño un cojinete de lubricación hidrodinámica de acuerdo a los siguientes parámetros de entrada. Me dan una carga radial de 1250 libras. Me dan un diámetro mínimo del eje de 2.6 pulgadas. Me dan también una velocidad del eje, de 1750 RPM y la aplicación va a ser para un motor eléctrico. ¿Sí? Entonces carga radial 1250, diámetro mínimo del eje 2.6, velocidad del eje 1350 RPM y un motor eléctrico. Con estos parámetros pues ya podemos venir acá a mirar el paso a paso. Entonces inicialmente me dice especificar un valor correspondiente al diámetro del muñón D para realizar pruebas. Aquí vamos a tomar el que nos están dando, que es un diámetro de 2.6. Entonces vamos a tomar aquí el D inicialmente de 2,6 pulgadas, que nos da según las variables de entrada del ejercicio. El radio, para nuestro caso, sería 1,3 pulgadas. ¿Listo? Después de eso me dice especificar una presión nominal de operación del cojinete. Esa operación nominal de operación del cojinete, yo voy a tener en cuenta el rango especificado por fabricantes, ¿cierto? Que ese rango especificado va de 200 a 500 PSI, ¿sí? Entonces yo cuando empiezo a hacer el diseño por lubricación completa, puedo escoger un valor dentro de ese rango de presiones. En este caso pues vamos a tomar una presión de prueba de 200 PSI. Con esa presión de prueba de 200 PSI, lo que yo puedo encontrar inicialmente a través de la fórmula que veíamos anteriormente, encontrar la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos aquí a este espacio, vamos a encontrar que esa longitud, de acuerdo a la ecuación dada, sería la carga, que sería 1250
dividido entre esa presión nominal que voy a tomar yo inicial de 200 psi por 2,6. Eso nos da un valor de L de 2,40 pulgadas. Ahora, con esos 2,40, recordemos que yo puedo obtener la relación L sobre D. En este caso sería 2,40, ¿cierto? Usted toma 2,40, 2.40 sobre 2.60, le da 0,923, aproximadamente nos da 1. Como L sobre D nos dio 1, ¿cierto? L sobre D nos dio 1, la relación L sobre D nos da 1. Ahora yo puedo venir a tomar con la fórmula de presión, que es igual a fuerza sobre longitud por diámetro. Acá yo tengo que tomar una decisión. Si me voy por 2,40, me voy por 2,60. Si tomo 1, pues estoy diciendo que este es igual. Pero tengo que decidir si tomo los 2,6 que van inicialmente o si ahora tomo 2,40. Rijámonos que vamos a seguir con 2,40. ¿Sí? Porque digamos que tenemos una limitación de espacio. Entonces vamos a tomar un poquitico más pequeño que sería 2,40. Entonces la presión es igual a la fuerza, que sería 1250 sobre L por D. Entonces en este caso sería 2,40 por 2,40. 2,40 por 2,40 nos va a dar ahora sí la presión real que tenemos nosotros, que sería 217.014. 217,014 P6. ¿Correcto? Entonces fíjense que acá ya vamos en este punto, que es encontrar la longitud, listo. Encontramos el valor de L sobre D, listo. Y encontramos la presión, listo, que nos dio 217,014 P6. Ahora, tenemos que encontrar acá, consultar la figura que relaciona el régimen de giro con el diámetro del muñón y especificar espaciamiento diametral. ¿Qué quiere decir eso? Vamos acá a esta gráfica. En esta gráfica pues tomamos un diámetro de 2.4 y 1150, entonces digamos que 2.4 aproximadamente acá y 1750 aproximadamente acá. Me estaría dando algo muy aproximado aquí al 0,03, entonces encontraríamos que nuestra holgura diámetra sería 0,03 pulgadas. Y lo que nos pide también aquí va a ser la holgura radial, que es tomar la holgura diametral dividido entre 2. Entonces quedaría 0.003 dividido entre 2. Nos queda que la holgura radial es igual a 0,0015 pulgadas. Y la holgura diametral nos dio ¿cuánto? De la tabla nos da 0,003 pulgadas. 0,03 pulgadas. pulgadas. Ahora, con CD y CR podemos encontrar otro parámetro de diseño que es R sobre CR. SR sobre CR, pues que sería R en nuestro caso sería 1.2 dividido entre 0.15, sería radio. ¿Por qué 1.2? Porque acá nosotros decidimos que íbamos a tomar 2,40, sería 1.2. Si continuamos con ese valor, aquí no había diapositiva para continuar, nos quedaría que vamos a encontrar el parámetro R sobre CR, que nos quedaría 1,2 dividido entre 0,0015. Nos da un factor R sobre CR de 800. R sobre CR de 800. ¿Listo? R sobre CR de 800.
Ahora es especificar el acabado superficial. De una u otra manera, este punto 5 que me dice que lo especifique, pues realmente sí se especifica de acuerdo a los acabados que yo quiera obtener, ¿no? Lo mínimo posible, que eso se va a aprender el proceso mecanizado. ¿Sí? Que de una otra manera de ser menor se debe encontrar en los parámetros dentro de los valores que vemos anteriormente, los que estuvimos aquí encerrado en rojo, pero realmente eso va a depender del proceso mecanizado. ¿Sí? Si continuamos pues con la parte analítica acá del proceso de diseño, continuamos con el cálculo de h sub 0, que sería 0,0025 veces por el diámetro del eje cojinete, que sería de 2.4, el diámetro del cojinete. Entonces nos daría 0.00025 por 2.4 pulgadas, nos da 0,006 pulgadas. 0,0006 pulgadas. Sería H mínimo. Después, cuando tenemos el H mínimo, ya puedo calcular otro parámetro que es H sub 0 sobre SR. Entonces, H sub 0 sería 0,006 pulgadas sobre SR, que es la holgura radial que nos dio 0,015. Entonces, si nos venimos acá, va a calcular el parámetro H sub 0 sobre SR, nos quedaría 0,0006 sobre 0,0015. Nos da un valor de H sub 0 sobre CR de 0,4. Ahora, con ese valor de H sub 0, perdón, aquí atrás, con ese valor de H sub 0 sobre CR y la relación de L sobre D igual a 1, yo puedo encontrar este número de Sommerfeld que habíamos hablado en clases pasadas. Entonces, H sobre CR me dio 0,4, que me vengo por esta línea negra, encuentro con el punto L sobre D es igual a 1, bajo, y aproximadamente estoy teniendo un valor de número de Sommerfeld de aproximadamente 0,14. El número de Sommerfeld, como lo vemos aquí, me está relacionando viscosidad, revoluciones, el parámetro R sobre CR y la presión. Ya miremos para qué más nos va a servir este famoso número de Sommerfeld, ¿sí? Entonces, con ese número de Sommerfeld vamos aquí en el punto 8, encontramos el número de Sommerfeld. De esa ecuación del número de Sommerfeld de acá, lo que yo puedo despejar más fácilmente es μ, que μ va a corresponder a la viscosidad, o corresponde, perdón, a la viscosidad del lubricante que voy a tener en ese caso. Entonces, si yo despejo μ, fíjense que para encontrar μ me están pidiendo las RPMs, o la velocidad de giro, que serían revoluciones por segundo. En revoluciones por segundo para que me coincidan las unidades y me den unidades de RPMs, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es calcular esa velocidad de giro, que en revoluciones por segundo, que sería 1750 RPM sobre 60, y 1750 RPM sobre 60 nos va a dar un NS de 29,16 revoluciones por segundo. Ahora sí, ese que es el número de Sommerfeld, que es 0,14, la presión, que es la presión que yo encontré, que nos dio 217,014, sobre NS, que nos dio 29,16, lo vemos acá, y la relación R sobre SR, que encontramos que R sobre SR nos dio 800. Con eso encontramos una viscosidad de 1,628 por 10 a la menos 6 micro, perdón, 10 a la menos 6 Reynolds, que viene con ustedes. Aquí es Reynolds. Es una unidad de viscosidad que ya creo que todos han visto
en fluidos. 1,628 por 10 a la menos 6 Rain. ¿Sí? Después de eso, lo que yo debo hacer es tomar una temperatura máxima aceptable en el lubricante, que sea con una temperatura máxima de operación, que normalmente la temperatura máxima se encuentra en el rango de los 160 grados Fahrenheit, 150, lo vemos aquí en esta tabla, 160, perdón, 160 grados Fahrenheit, 180, 100 o 200. Serían las aconsejables, las temperaturas máximas. Entonces lo que yo puedo aquí es tomar alguna de estas tres para comenzar con un análisis inicial de cuál sería el lubricante. Vamos a tomar en nuestro caso que vamos a comenzar o vamos a proponer una temperatura de 180 grados Fahrenheit. Con una temperatura de 180 grados Fahrenheit, entonces yo vengo y encuentro esta viscosidad dinámica que está acá, fue la que yo calculé ahorita. La calculé ahorita aquí de mu. Nos dio 1,628. Entonces si vengo acá y encuentro 1,628, aproximadamente sería algo por acá. Sigo derecho hasta que se me cruce con los 180. Entonces tenemos acá 10W y 20W. ¿Sí? Tenemos acá. 162 viene por acá, por acá, entonces puedo tomar 10W o puedo tomar 20W. Aquí en este rango, pues lo ideal sería irnos por arriba, con el 20W que es un poco más viscoso, o podemos ir también por el 10W. Si nos vamos por ejemplo por el 10W, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar para el 10W exactamente cuánto es la viscosidad del lubricante 10W. Si ustedes buscan para el 10W, la viscosidad es de 2,9 por 10 a la menos 6 reams. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que ahora yo puedo venir acá y leer este punto de acá, donde estoy colocando este puntico rojo. Seleccionar el lubricante de la figura que tenga al medio de la viscosidad requería la temperatura de operación, que escogimos 180 grados Fahrenheit. Si el lubricante seleccionado tiene una viscosidad mayor que la calculada en el paso 10, se debe recalcular ese para el nuevo valor de viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que a nosotros dio 1,628. Seleccionamos un 10W y el 10W tiene una viscosidad real de 2,9 por 6. Como es mayor, me proponen que debo volver a calcular el valor de S. El valor de S, ¿cómo lo calculo? Con la fórmula que vemos acá del número de Sommerfeld. Ese valor de S, entonces nos queda que el valor de S va a ser igual a la viscosidad. ¿La viscosidad quién? Del 10W, que es 2,9 por 10 a la menos 6. ¿Sí vamos a entender? Eso lo multiplico por el factor R sobre CR al cuadrado, que nos dio 800. Lo vemos acá arriba, 800. Al cuadrado lo multiplico por la velocidad. La velocidad nos dio ahorita, la velocidad en revoluciones por segundo, 29,16 por 29,16. Y esto lo dividimos entre presión, que encontramos que fue de 217,014. Si operan esto, les da un valor de 0,25. ¿Para qué nos sirve ahora este valor de 0,25? Vamos a irnos ahora a esta tablita de acá, en la cual me relaciona el número de Sommerfeld, que este número de Sommerfeld va a ser real, que sería 0,25 aproximadamente. 0,30, 0,25, digamos que podría ser por este punto de acá. Subimos hasta L sobre D igual a 1, que sería nuestro caso. Y encontramos un factor de F sobre CR. Miren, este factor que vamos a encontrar, que es el factor de la cociente de variable de fricción, que es F función de R sobre CR. Entonces venimos 0,25, que es el número de Sommerfeld que encontramos, con LD igual a 1 por acá, nos da aproximadamente, sí, por aquí, 5.
Entonces fíjense que con ese valor de número de Sommerfeld y continuando con nuestro paso a paso, nos dicen que debemos encontrar el coeficiente de fricción. Que ese coeficiente de fricción depende de el factor FR sobre CR, que es el que obtuvimos acá de la gráfica que nos dio aproximadamente 5, dividido entre el factor R sobre CR. Entonces F nos dio 5 sobre 800, nos da un coeficiente de fricción F de 0,00625. Tenemos el coeficiente de fricción. Ahora con el coeficiente de fricción, lo que yo puedo seleccionar va a ser el torque de fricción, que es el producto del coeficiente de fricción y la carga F, ¿cierto? Entonces da la fuerza de fricción en la superficie del muñón. Esto multiplicado por el radio da el torque. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos F, que va a ser el parámetro o el coeficiente de fricción por la fuerza por el radio. Para nuestro caso, entonces TF va a ser igual a 0,00625. Lo voy a multiplicar por la fuerza que nos dio 1250. Y esto lo voy a multiplicar por el radio, que en nuestro caso es 1.2. Entonces da un torque de 9,375 libras por pulgada. Calcular el torque de fricción, ¿no? Sería el torque necesario para mover los elementos. Y la potencia que se disipa en el cojinete a partir de la relación entre potencia, torque y velocidad. Entonces tenemos que esa potencia que se va a disipar, ¿sí?, que se va a perder de una u otra manera, ¿sí?, potencia disipada, es igual a TF, que va a ser el torque, que en nuestro caso sería 9,375, y eso lo voy a multiplicar por N, que es 1750 RPM, y lo divido entre 63.000. Eso nos da que la potencia disipada es de 0,26 caballos. La potencia que se disipa, 0,26 caballos. ¿Sí me van a entender? Entonces, fíjense que acá, a modo de resumen, ¿qué podemos encontrar? Estamos hablando de cojinetes de superficie plana. Los cojinetes de superficie plana, hay dos procedimientos de diseño, uno que es para lubricación límite y otro que es para lubricación completa. Para lubricación límite tenemos en cuenta el factor PV, que me está diciendo cuál es la energía que debe tomar el material o la energía de fricción. Por consiguiente, ese procedimiento de diseño va apuntando hacia dónde, hacia encontrar un material. ¿De acuerdo a qué? Al factor PV. Cuando venimos ahora al otro caso, que es la lubricación completa, ¿cierto?, ¿qué encontramos? Encontramos que hacia donde estamos apuntando es a encontrar el lubricante que me va a permitir o que me va a garantizar tener una separación H sub 0, obviamente cumpliendo con unas velocidades de operación determinadas. ¿Sí? Velocidades de operación determinadas. O, en este caso, encontrando un lubricante que me garantice que vamos a tener una distancia mínima H sub 0. ¿Sí me van a entender? Entonces, uno va ligado a encontrar el material y otro va ligado a encontrar, ¿quién? A encontrar el lubricante. ¿Sí me van a entender? Entonces, de una u otra manera, pues usted podría hacer el mismo procedimiento con las mismas variables. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que acá hicimos para cada uno de los casos con diferentes variables, pues se lo podría hacer con las mismas. Pero realmente esa es el paso a paso, esas son las especificaciones y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar esta serie de diseños, ¿sí?, o los procedimientos de diseño para cojinetes de superficie plana.